En todo el planeta, entre los más de 70.000 vertebrados que existen, hay uno solo capaz de alimentarse casi exclusivamente de huesos. No de carne. No de vísceras. No de la carroña blanda que se pelean el resto de los carroñeros. De hueso puro. Del material más duro y aparentemente más inútil que deja atrás un cadáver. Y ese animal no vive en una selva remota, ni en el fondo del océano, ni en una isla perdida del Pacífico. Vive aquí. En las montañas de España. Se llama quebrantahuesos. Y su nombre, literalmente, describe lo que hace: quebranta huesos. Los rompe. Y lo hace usando una técnica tan precisa, tan calculada y tan difícil de aprender que a un individuo joven puede costarle varios años de práctica antes de conseguir dominarla. En los próximos minutos vas a descubrir cómo un ave es capaz de levantar un hueso de varios kilos hasta más de 100 metros de altura y dejarlo caer sobre un punto exacto de la roca. Vas a conocer un estómago tan corrosivo que puede disolver hueso compacto en menos de 24 horas. Vas a ver por qué esta ave se pinta a sí misma de color naranja, deliberadamente, en un comportamiento que la ciencia todavía no ha conseguido explicar del todo. Y vas a descubrir una estructura familiar tan extraña entre las aves rapaces que, durante años, los biólogos pensaron que estaban interpretando mal lo que veían. Y al final, te voy a contar la parte más incómoda de toda esta historia. Cómo este país exterminó deliberadamente a este animal, hasta borrarlo de casi toda su geografía, y cómo, décadas más tarde, volvió a volar sobre nuestras montañas. Empecemos por lo más básico. Por lo que verías si tuvieras la suerte de encontrarte uno. Lo primero que llama la atención del quebrantahuesos es su tamaño. Con las alas completamente extendidas, un adulto puede superar los 2,5 metros de envergadura, llegando en algunos casos a acercarse a los 2,80 metros. Es una de las aves rapaces más grandes de toda Europa, y una de las mayores del mundo. Pero lo segundo que llama la atención es que, sencillamente, no parece un buitre. Cuando pensamos en un buitre, casi todos imaginamos lo mismo: una cabeza pelada, sin plumas, de piel arrugada y desnuda. Esa calvicie no es casualidad. Los buitres que se alimentan metiendo la cabeza dentro de un cadáver, entre vísceras y tejido en descomposición, tienen una ventaja evidente si no arrastran plumas empapadas de restos. Se mantienen más limpios y evitan infecciones. El quebrantahuesos, en cambio, tiene la cabeza completamente cubierta de plumas. Y luce, bajo el pico, un mechón de cerdas negras que parece literalmente una barba, y que le da su otro nombre común: buitre barbudo. ¿Por qué no perdió las plumas de la cabeza como el resto de sus primos? Porque nunca lo necesitó. Porque el quebrantahuesos no mete la cabeza dentro de ningún cadáver. Su comida no está dentro de la carne. Su comida es el esqueleto. Y aquí está la clave para entender absolutamente todo lo demás sobre este animal. Imagina la escena. Un rebeco muere en una ladera de alta montaña. En cuestión de horas, el cadáver atrae a los primeros carroñeros. Llegan los buitres leonados, que en cuestión de minutos pueden dejar un animal completamente limpio de carne. Llegan los cuervos, los zorros, los alimoches. Cada uno se lleva lo que puede. Y cuando todos se han marchado, cuando ya no queda absolutamente nada aprovechable a ojos del resto del ecosistema, queda un esqueleto pelado sobre las rocas. Ese es, exactamente, el momento en que aparece el quebrantahuesos. Es el último en llegar. Y es el único que encuentra ahí, en ese montón de huesos que nadie más quiere, una comida completa. Entre el 70 y el 90% de la dieta de un quebrantahuesos adulto está formada por hueso y por el tuétano que hay dentro. Y esto no es una rareza sin sentido, ni una manía evolutiva. Es una de las jugadas estratégicas más inteligentes que existen en todo el reino animal. Porque al especializarse en el hueso, el quebrantahuesos consiguió algo que casi ningún otro animal del planeta tiene: un nicho alimenticio prácticamente sin competencia. Nadie más quiere lo que él come. Nadie se lo va a disputar. Nadie va a llegar antes que él. Y ese hueso, que a nuestros ojos parece un desperdicio sin valor, es en realidad mucho más nutritivo de lo que parece. La médula ósea es extraordinariamente rica en grasa. Los estudios que han analizado la composición química de los huesos han encontrado que un hueso fresco puede llegar a contener incluso algo más de energía por gramo que la propia carne fresca del mismo animal. Y hay una segunda ventaja:
Todavía más importante en un entorno de alta montaña donde la comida es impredecible. La carne se pudre. Un cadáver blando, expuesto al aire y a las bacterias, deja de ser comestible en cuestión de días. Pero un hueso, no un esqueleto abandonado en una ladera, se deshidrata, se seca y queda protegido de la descomposición bacteriana. Y puede seguir siendo perfectamente comestible para un quebrantahuesos semanas, e incluso meses, después de que todo lo demás haya desaparecido. Así que el quebrantahuesos no solo eligió un nicho sin competencia. Eligió un nicho con fecha de caducidad casi ilimitada. Pero hay un problema evidente. Un problema enorme. El hueso es duro. Y muchos de los huesos que le interesan, especialmente los huesos largos de las patas de un ungulado, son demasiado grandes para tragarlos enteros. Y aquí es donde llega la parte que le da nombre a este animal. Cuando el quebrantahuesos encuentra un hueso demasiado grande, no intenta romperlo con el pico. No tiene la fuerza para hacerlo, y su pico no está diseñado para eso. Lo que hace es agarrarlo con las garras, levantarlo del suelo, y empezar a ascender. Un quebrantahuesos adulto puede cargar en vuelo huesos que pesan varios kilos. Y con esa carga colgando de sus patas, sube. Sube hasta situarse a decenas de metros por encima del terreno, en muchos casos superando los 100 metros de altura. Y entonces, en un punto muy concreto, lo suelta. El hueso cae en caída libre y se estrella contra la roca desnuda. Y si el cálculo ha sido correcto, se parte en fragmentos lo bastante pequeños como para poder tragarlos. Pero fíjate en un detalle, porque es el que convierte esta técnica en algo verdaderamente extraordinario. El quebrantahuesos no suelta el hueso en cualquier sitio. No busca simplemente el suelo. Busca un lugar muy concreto, una superficie de roca dura, desnuda, sin vegetación ni tierra blanda que amortigüe el impacto. Una losa de piedra limpia. Estos lugares se llaman rompederos. Y no son puntos aleatorios que el ave encuentra por casualidad cada vez. Son emplazamientos fijos, conocidos, que un mismo individuo utiliza una y otra vez durante años. Algunos rompederos han sido usados por generaciones sucesivas de quebrantahuesos, hasta el punto de que el suelo alrededor queda literalmente sembrado de esquirlas de hueso acumuladas durante décadas. Es decir, el quebrantahuesos tiene un mapa mental de su territorio, que puede abarcar cientos de kilómetros cuadrados, y dentro de ese mapa tiene marcados los puntos exactos donde la roca es lo bastante dura como para partir un fémur. Y si el hueso no se rompe al primer intento, simplemente vuelve a bajar, lo recoge, y repite la operación. Una y otra vez. Se han documentado casos de aves que han repetido este ciclo más de una docena de veces con un mismo hueso, ascendiendo, soltando, comprobando y volviendo a empezar, hasta conseguir que finalmente se partiera. Cuéntame en comentarios si sabías que existía un ave capaz de hacer esto. Porque este comportamiento sorprende incluso a mucha gente que vive en zonas de montaña donde este animal todavía vuela. Y ahora quiero que pienses en lo que implica realmente esta técnica. Porque no es un instinto simple. Para que funcione, el ave tiene que evaluar el peso y la forma del hueso, calcular la altura necesaria para ese hueso concreto, tener en cuenta el viento que hay ese día en esa ladera, elegir el rompedero adecuado dentro de su territorio, y soltar la carga en el momento exacto, en el punto exacto. Y todo eso, un quebrantahuesos joven no lo sabe hacer. Los ejemplares jóvenes fallan constantemente. Sueltan huesos sobre hierba, sobre tierra blanda, sobre nieve. Calculan mal la altura. Pierden la carga en el aire. Y hay observaciones de campo que sugieren que un quebrantahuesos puede necesitar varios años de práctica, en algunos casos hasta cerca de 7, antes de dominar realmente esta técnica con eficacia. Piénsalo un momento. Es una habilidad tan compleja que requiere un aprendizaje prolongado, un periodo de práctica, y muy probablemente la observación de los adultos. No es simplemente un reflejo grabado en los genes. Es, en buena medida, una destreza que hay que aprender. Y esto conecta directamente con otra característica de esta especie, su lentísimo ritmo de vida. El quebrantahuesos no alcanza la madurez sexual hasta aproximadamente los 7 u 8 años de edad. A cambio, puede vivir varias décadas. Es un animal construido para la paciencia, en todos los sentidos. Ahora bien, supongamos que el hueso ya está roto. Que las esquirlas están en el suelo. Que el ave ya puede tragarlas.
Queda todavía el problema más difícil de todos, digerir eso. Porque el hueso no es solo duro. Es, químicamente, un material extremadamente difícil de descomponer. Está formado principalmente por minerales de calcio y fósforo, una estructura que la mayoría de los sistemas digestivos del planeta, incluido el nuestro, simplemente no puede procesar. La solución del quebrantahuesos es, probablemente, una de las adaptaciones digestivas más extremas de todo el reino animal. Su estómago produce un ácido con un pH cercano a 1, y en algunas mediciones incluso por debajo. Para que te hagas una idea de lo que significa eso, el estómago humano ronda normalmente un pH de entre 1,5 y 3. El ácido de una batería de coche ronda valores similares a los del quebrantahuesos. Estamos hablando de un jugo gástrico capaz de descalcificar hueso compacto y disolverlo, en muchos casos, en menos de 24 horas. Y lo consigue, además, sin necesidad de un aparato digestivo especialmente largo ni de una molleja que triture mecánicamente la comida como hacen otras aves. Su tubo digestivo es relativamente normal para un ave carroñera de su tamaño. Lo que no es normal en absoluto es la densidad de células productoras de ácido que recubren las paredes de su estómago. Esto significa que el quebrantahuesos puede tragar directamente fragmentos de hueso de un tamaño considerable, e incluso huesos enteros de hasta unos 20 o 25 centímetros de longitud, y dejar que la química se encargue del resto. Es, en esencia, un ave que resolvió el problema de comer piedra, o construyendo dentro de sí misma un pequeño reactor químico. Así que ya llevamos un nicho alimenticio sin competencia, una técnica de caída libre calculada con precisión, y un estómago capaz de disolver hueso compacto. ¿Recuerdas lo que te prometí al principio? Que al final te iba a contar cómo este país exterminó deliberadamente a este animal, y cómo consiguió regresar. Todavía no hemos llegado ahí. Porque antes tienes que conocer dos comportamientos más de esta especie. Y son, probablemente, los más extraños de todos. El primero tiene que ver con su color. Si observas un quebrantahuesos adulto en vuelo, lo más llamativo, además de su silueta, es el color de su pecho, su cuello y su cabeza, un naranja intenso, entre óxido y rojizo, que contrasta con el gris oscuro de sus alas. Durante mucho tiempo, se asumió que ese color era simplemente el color natural de sus plumas. No lo es. Las plumas de esas zonas del cuerpo de un quebrantahuesos son, en realidad, de un blanco casi puro. Ese naranja no lo produce el animal. Se lo aplica él mismo, desde fuera. El quebrantahuesos busca activamente charcas, manantiales y suelos ricos en óxido de hierro, ese barro rojizo característico que conocemos como ocre. Y cuando encuentra uno, se baña en él. Se frota. Se impregna deliberadamente el pecho, el cuello y la cabeza. Y después dedica un buen rato a acicalarse, extendiendo ese pigmento por todo el plumaje hasta conseguir un tono homogéneo. Es, literalmente, maquillaje. Y tiene incluso un nombre científico, coloración cosmética. Este comportamiento es tan raro entre las aves rapaces que durante más de un siglo hubo un debate abierto sobre si era deliberado o accidental. La idea de que el color venía del óxido de hierro se sugirió por primera vez ya en el siglo XIX, pero muchos investigadores creían que las aves simplemente se manchaban por casualidad al posarse sobre rocas teñidas. La duda no se resolvió del todo hasta que, en los años 90, se observó directamente a quebrantahuesos salvajes bañándose de forma intencionada en charcas ferruginosas en el Pirineo y en zonas de Francia. Y en cautividad, cuando se da acceso a barro rojo húmedo a un quebrantahuesos, el ave se lanza sobre él de forma inmediata y se pinta a sí misma, exactamente igual que sus congéneres salvajes. Ahora bien, aquí llega la pregunta que la ciencia todavía no ha respondido de forma concluyente. ¿Por qué lo hace? No es camuflaje. El quebrantahuesos está en la cima de su cadena alimenticia y no necesita esconderse de ningún depredador. Y como se alimenta de huesos de animales ya muertos, tampoco necesita acercarse sigilosamente a ninguna presa. Se planteó que el óxido de hierro podría proteger las plumas del desgaste, pero los estudios comparando plumas teñidas y plumas blancas no encontraron diferencias claras de resistencia. También se propuso que podría tener un efecto antibacteriano, útil para proteger al huevo y al pollo en el nido. Pero investigaciones posteriores pusieron a prueba directamente esa hipótesis, comprobando si el óxido de hierro inhibía el crecimiento de distintas bacterias en laboratorio. No lo hacía.
Y el éxito reproductor de las parejas de color intenso no resultó ser mejor que el de las parejas de plumaje pálido. La hipótesis que hoy tiene más apoyo es distinta, y bastante fascinante, que se trata de una señal social. Una forma de comunicar estatus. La lógica es la siguiente. Los manantiales ricos en óxido de hierro son escasos y difíciles de encontrar en la montaña. Tanto, que en un seguimiento de más de 30 años en el Pirineo, uno de los investigadores principales solo llegó a presenciar este comportamiento de baño en 2 ocasiones. Eso significa que lucir un naranja muy intenso es caro. Requiere conocer el territorio a fondo, saber dónde están esos escasos manantiales, y dedicar tiempo y esfuerzo a llegar hasta ellos. Y en biología evolutiva, una señal que resulta cara de producir es exactamente el tipo de señal que resulta difícil de falsificar. Dicho de otra forma, un quebrantahuesos de color naranja intenso podría estar comunicando, sin necesidad de pelear con nadie, algo parecido a: conozco este territorio tan bien que sé dónde están los manantiales de ocre. Un mensaje de dominancia, escrito sobre su propio cuerpo. Y hay un detalle que hace todo esto todavía más inquietante para nosotros. El ocre, ese mismo óxido de hierro, es exactamente el mismo pigmento que los seres humanos llevamos usando decenas de miles de años para pintarnos el cuerpo y para decorar las paredes de nuestras cuevas. Y el segundo comportamiento extraño de esta especie tiene que ver con su vida familiar. Cuando pensamos en aves rapaces, casi siempre imaginamos lo mismo: una pareja, un macho y una hembra, que defienden juntos un territorio y sacan adelante a sus crías. En el quebrantahuesos, eso ocurre en muchos casos. Pero en una proporción sorprendentemente alta, no. En el Censo Nacional realizado en España en 2018, de las 126 unidades territoriales reproductoras contabilizadas, al menos 39 estaban ocupadas por 2 o más machos junto a una sola hembra. Es decir, cerca de 1/3 de los territorios no estaban ocupados por parejas, sino por tríos. Este sistema se llama poliandria, y es extremadamente inusual entre las aves rapaces. En estos tríos, los 2 machos conviven en el mismo territorio, ambos se aparean con la misma hembra, y ambos colaboran de forma activa en la defensa del territorio, en la incubación y en la alimentación del pollo. Y lo más llamativo es que la proporción de tríos ha ido aumentando con el tiempo. En algunas zonas del Pirineo aragonés, se ha observado que el porcentaje de formaciones de este tipo llegó a duplicarse en el transcurso de unas 2 décadas. Una de las explicaciones que se manejan tiene que ver con la densidad. Cuando una población crece pero el número de territorios de calidad disponibles es limitado, algunos machos que en otras condiciones se habrían independizado optan por quedarse e integrarse en un territorio ya ocupado, en lugar de arriesgarse a no conseguir ninguno. Pero por muy bien organizada que esté esa familia, hay una parte de la reproducción del quebrantahuesos que resulta difícil de digerir. Y ocurre dentro del nido. La hembra suele poner 2 huevos, con varios días de diferencia entre uno y otro. Esto significa que el primer pollo nace antes, y para cuando eclosiona el segundo, ya lleva una ventaja considerable de tamaño y de fuerza. Lo que sucede a continuación es lo que los biólogos llaman cainismo, en referencia directa a la historia bíblica de Caín y Abel. El pollo mayor ataca de forma sistemática al menor. Lo desplaza, lo aparta de la comida, lo golpea. Y en la inmensa práctica totalidad de los casos, el segundo pollo no sobrevive más allá de los primeros días de vida. Los padres no intervienen. Simplemente lo permiten. Puede sonar brutal, y visto desde nuestra perspectiva lo es. Pero desde el punto de vista evolutivo, ese segundo huevo cumple una función muy concreta. Es una póliza de seguro. Si el primer huevo no llega a eclosionar, o si el primer pollo muere por cualquier motivo en los primeros días, el segundo garantiza que la pareja no pierda por completo un año entero de reproducción. Y en una especie que pone una única puesta al año, que tarda cerca de 8 años en alcanzar la madurez, y que en la práctica saca adelante un solo pollo por temporada, cada año perdido es un golpe demoledor para la población. Esa lentitud reproductiva es, precisamente, la razón por la que lo que voy a contarte ahora resultó tan devastador. Durante siglos, en buena parte de Europa, el quebrantahuesos fue considerado un asesino. Circulaba la creencia extendida de que era capaz de atacar y llevarse corderos vivos, y que incluso podía llegar a llevarse niños pequeños. De hecho, su nombre en alemán, Lammergeier, significa literalmente buitre de corderos. Nada de esto es cierto.
El quebrantahuesos es un carroñero especializado en huesos de animales ya muertos. No caza ganado. No representa ninguna amenaza para las personas. Pero el mito hizo su trabajo. Y durante décadas, este animal fue perseguido de forma sistemática, disparado, envenenado, y con sus nidos destruidos deliberadamente. Existe incluso una historia clásica que ilustra hasta qué punto la reputación de esta ave venía de lejos. Según el relato tradicional, el dramaturgo griego Esquilo habría muerto cuando un ave dejó caer una tortuga sobre su cabeza, confundiéndola con una roca. La historia es, con toda probabilidad, una leyenda. Pero refleja algo real. El quebrantahuesos efectivamente utiliza la técnica de soltar desde el aire no solo huesos, sino también tortugas, para romper su caparazón contra la roca. El resultado de esa persecución fue catastrófico. El quebrantahuesos desapareció como reproductor de prácticamente toda su antigua área de distribución en la península ibérica. Se extinguió en los picos de Europa en 1956. Desapareció de la Sierra de Cazorla, en Andalucía, en torno a los años 80. Y a finales del siglo XX, en toda Europa occidental, la única población que seguía en pie estaba refugiada en un último reducto, el Pirineo. Cuando se realizó el primer censo detallado, en 1988, en el Pirineo español quedaban apenas 30 parejas. ¿30? Ese era todo el margen que le quedaba a una de las aves más singulares del planeta. Y aquí llega, por fin, lo que te prometí al principio. Porque a partir de los años 80, y con un esfuerzo sostenido durante décadas, ocurrió algo que muy pocas veces sucede en la historia de la conservación. El quebrantahuesos empezó a volver. Las administraciones de Navarra, Aragón y Cataluña pusieron en marcha programas de conservación en el Pirineo, vigilancia de nidos, lucha contra el veneno, puntos de alimentación suplementaria. Y la población, lentamente, empezó a crecer año tras año. Para el año 2022, la población pirenaica, contando España, Francia y Andorra, rondaba las 200 parejas. De 30 parejas censadas en el Pirineo español en 1988, a una población que hoy sitúa a España como el país con la mayor población reproductora de quebrantahuesos de toda Europa. Pero quedaba un problema. Una especie concentrada en una única cordillera es una especie frágil. Un brote de enfermedad, un episodio grave de envenenamiento o una crisis local podrían llevársela por delante. Así que se dio el siguiente paso, devolver al quebrantahuesos a las montañas de las que había sido borrado. En Andalucía, el programa de reintroducción arrancó en 2006, con ejemplares criados en cautividad y liberados en la Sierra de Cazorla. 2 décadas después, se han liberado más de un centenar de ejemplares en la comunidad. Y lo más importante no es esa cifra, sino otra: desde 2015, más de una veintena de pollos han nacido ya en libertad, en el sur de la península, de padres que a su vez habían sido liberados allí. Es decir, la población ya se reproduce sola. En los picos de Europa, donde la especie llevaba extinguida desde 1956, el proyecto de reintroducción comenzó en 2010, liderado por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Y hoy vuelve a haber quebrantahuesos volando y criando sobre la cordillera Cantábrica, más de medio siglo después de que desapareciera el último. Se han producido incluso traslados de ejemplares nacidos en Andalucía hasta los picos de Europa, con un objetivo muy concreto: mezclar linajes distintos y garantizar que la nueva población no acabe siendo genéticamente demasiado uniforme. Y hay un detalle que resume perfectamente lo que significa todo esto. En zonas donde la especie llevaba desaparecida durante generaciones, han empezado a registrarse intentos de cría de aves que llegaron por su propio pie, volando desde el Pirineo, sin que nadie las llevara hasta allí. Ejemplares que decidieron por su cuenta recolonizar territorios que su especie había perdido hacía más de medio siglo. Ahora bien, sería deshonesto terminar esta historia como si estuviera resuelta. No lo está. La amenaza más grave que sigue pesando hoy sobre el quebrantahuesos, y sobre el resto de aves carroñeras ibéricas, tiene un nombre muy concreto: el veneno. El uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural sigue matando ejemplares cada año. Y en una especie que cría un único pollo por temporada y que tarda casi 8 años en poder reproducirse, cada adulto envenenado representa un daño desproporcionado para toda la población. A eso se suman las colisiones con infraestructuras humanas, especialmente tendidos eléctricos y aerogeneradores, y las molestias en las zonas de cría durante la época más sensible del año.
Es decir, el quebrantahuesos volvió. Pero volvió a un paisaje que sigue siendo peligroso para él. Así que hagamos un repaso rápido de todo lo que hemos visto. El único vertebrado del planeta que se alimenta casi exclusivamente de huesos, ocupando un nicho que ningún otro animal quiso. Una técnica de vuelo y caída libre tan precisa que requiere años de aprendizaje y un mapa mental de rompederos, repartidos por todo su territorio. Un estómago con un ácido cercano al pH 1, capaz de disolver hueso compacto en menos de un día. Un plumaje que el propio animal se pinta de naranja usando óxido de hierro, en un comportamiento que la ciencia todavía debate. Familias formadas por tríos en cerca de un tercio de los territorios. Un nido donde el pollo mayor elimina sistemáticamente a su propia hermana. Un mito falso que estuvo a punto de borrarlo del mapa. Y un regreso, lento y trabajado durante décadas, que lo devolvió a montañas de las que llevaba medio siglo desaparecido. Todo esto, en un animal que probablemente está volando ahora mismo sobre alguna sierra de este país, a unos pocos cientos de kilómetros de donde estás tú. Y si alguna vez tienes la suerte de ver una silueta enorme recortada contra el cielo de una montaña española, con el pecho teñido de naranja y algo colgando de sus garras, quizás la mires de otra forma. ¿Cuál de estos datos no sabías? Cuéntamelo en comentarios. Y si este viaje por el único animal del planeta que vive de comer huesos te ha sorprendido, suscríbete. Porque en el próximo vídeo seguimos descubriendo animales que hacen cosas que parecen imposibles.